Hoy exploraremos la obra de Jorge González Loce, un artista que ha hecho de la memoria cultural, de la pintura, uno de los ejes de su producción, y además lo ha complementado con una extensa labor de gestor cultural. De eso y mucho más hablaremos hoy día en La Edad Media en el arte. Jorge González nació en 1965 y se formó en la Universidad de Chile, como él mismo suele decir, en una época en que la carrera era artes plásticas, por lo tanto una época anterior al concepto artes visuales, a la profesionalización del arte y desde luego a la computación, internet y todo lo que hoy día conocemos. Conoció el underground chileno de los 80, siempre estuvo ahí como observador y mucho de eso tiñe su tarea como artista y por supuesto todo lo que ha hecho como gestor cultural, un gestor podríamos decirlo interesado, porque muchas veces genera proyectos que tienen que ver con sus intereses artísticos y también con estrategias para mover y vincular su obra con el ambiente artístico local. En ese sentido ha hecho mucho y le debemos algunas publicaciones y exposiciones muy importantes, para no olvidar ninguna o al menos las más importantes. Cambio de aceite, una exposición que fue muy relevante para poner la pintura en el espacio de discusión de finales de los 90. Luego revisión técnica y finalmente una expo también vinculada a esa, Sub 30, que instaló a una generación de artistas que hoy día están dando, algunos de ellos, mucho que hablar. También estuvo detrás de dos exposiciones recientes, o relativamente recientes, La Ruta Trasnochada y Los Dominios Perdidos, en ambos desarrollando un trabajo que, aparte de la gestión, tiene que ver con una relectura de ciertas escenas artísticas de ciertos artistas, entre los que se cuentan él mismo. La carrera pictórica de Jorge González comienza a finales de los 80 y principios de los 90 y tenía que ver con una cierta escena underground y que tenían que ver con una suerte de cultura new wave, una cultura contestataria frente al clima bastante opresivo de la dictadura y también a una forma muy seria, a veces muy grave, de abordar justamente esta situación política y social que se vivía en ese momento en nuestro país. La generación o el grupo que integraba Jorge González tenía una combinación de rebeldía, de humor, de sarcasmo, que se ve reflejado en ese primer trabajo del artista. Un trabajo en el que está presente una fuerte dosis narrativa, él cuenta historias, una verba quizás surrealista, hay mucha imaginación, hay delirio y una forma de usar la pintura que lo conecta con la generación inmediatamente anterior, la de los expresionistas. Tanto González como sus compañeros de generación son una suerte de transición entre dos generaciones, dos maneras de abordar el lenguaje del arte y, por cierto, el lenguaje pictórico. En su afán por darle mayor consistencia a su lenguaje, Jorge González comienza a explorar el imaginario de su propia infancia. Empieza a comprarse juguetes de goma como los personajes de Condorito y otros que son piezas de coleccionista y eso, más los chistes y páginas del propio Pepo, las ilustraciones y cómics de otros autores, más toda la cultura popular, él habla de la cultura vernacular, ¿cierto? Han configurado podríamos decir, un cosmos, un universo personal del artista que él ha ido plasmando en esa conjunción tan particular de grabado, pintura, dibujo e instalación que caracteriza el trabajo de las últimas décadas de Jorge González. Estamos hablando de pictoinstalaciones. Lo que vemos es un reprocesamiento, una combinación de referentes que tienen que ver con su memoria emotiva. En ese sentido, hay un tránsito de lo individual a lo colectivo. Hablábamos recién de esos referentes personales que se vinculan a la experiencia colectiva. Él lo llamó en su momento, en un libro y exposición, si no me equivoco, modelos de comportamiento. Detrás de los cómics, detrás de ciertas
publicidades, hay una instancia de formación social, es decir, todas estas imágenes contribuyen, y por eso el título, modelo de comportamiento, a generar una cierta manera de actuar y de comportarse. A eso ha ido agregando en el último tiempo imágenes quizás más amplias en cuanto a su alcance. Es lo que pasó en su última exposición en Isabel Coroxato Galería, que es Entre héroes y tumbas, una paráfrasis, ¿cierto?, al título Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Hay una alusión, por una parte, a esas figuras que han sido importantes para alguien, en este caso para el propio Jorge González, y la presencia, sin duda, de la muerte. Podíamos ver imágenes referidas a la historia política chilena reciente, todo lo que ocurre con el golpe y posteriormente, imágenes vinculadas a la cultura, particularmente de la escena de avanzada y de figuras tan míticas como los Parra, ¿cierto? Estoy hablando de Violeta Parra y de Nicanor, su hermano, el poeta, el antipoeta. En todo eso, entonces, lo que leemos es una suerte de excavación arqueológica, cultural, sobre aquellas figuras, aquellos referentes que han formado no solo la identidad y la visión de las cosas del artista, sino de buena parte de la sociedad chilena contemporánea. Hay cierto consenso de que el arte pop arranca en los años 50. Es un hecho que la obra de Jorge González está enraizada en esa investigación, una investigación que sigue vigente. Hay constantes guiños hacia la cultura popular chilena. Inoxidable Neopop es un ejemplo de ello, y ahí contó con la colaboración de varios creadores, entre otros Víctor Hugo Bravo, Víctor Castillo, quienes hicieron una suerte de instalación en la que las identidades particulares de cada artista se fundían en favor de un efecto conjunto, abigarrado, denso, en el cual no estaba solamente un elogio a la cultura popular, sino también una exhibición de los elementos críticos y hasta políticos que se pueden desprender de su lectura. Hoy hemos conocido el trabajo de Jorge González Loce, un creador que no solamente se ha dedicado a divulgar su propia obra, con todo derecho por supuesto, sino que también ha generado instancias para que otros creadores, otras escenas sean divulgadas. Es un gestor muy activo y lo pudimos conocer hoy día en la Edad Media en el arte.